Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas, una entrega más, una entrega especial, con nosotros un invitado especial como es la norma de este espacio y nos abre las puertas de su residencia, Dámaso Marte. Hermano, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo está Janser? Gracias por permitirnos entrar aquí a su casa y compartir con usted estos minutos interesantes que yo sé que así lo serán. Gracias a usted de verdad por invitarme a su programa, El Círculo, y yo creo que bueno verdaderamente poder compartir contigo. Dámaso, naciste un 14 de febrero Exactamente. de 1975. Vaya fecha especial que naciste. Exactamente, Día de los Enamorados. Día del amor, de la Del amistad. amor. ¿Dónde naces? En Villa María, en la avenida Duarte, ahí frente al Liceo Juan Pablo Duarte. Ahí, En esa zona. en esa zona ahí. Ahí te criaste. Ahí me crié, ahí hice mi vida, de ahí salí, de ahí fue mi primer paso, ahí fue que comencé a ver todo lo que era el béisbol y calle. Descríbeme tu casa, o sea, cuántos hermanos son tus padres, qué hacían tus padres para llevar el sustento a la casa. Bueno, mi padre, yo no tuve esa gran oportunidad de tener tantos padres. Yo simplemente tuve mi mamá, pero ella de 2 días de nacido me regaló. Tú sabes, no me podía tener no había dinero. Entonces mi mamá, que eran familia tía, ella vendía café y té, ella me terminó de criar, no tuvo hijos. La que me crió, tampoco la que me parió tuvo hijos. Ella tampoco tenía marido. Prácticamente me crió sola vendiendo café y té. Pues ahí comencé en la avenida Duarte, 283, ahí en Villa María. Tú naciste ahí Exactamente. y ahí te criaste. Ahí me crié. Entonces tú no conociste a tu papá. A los 35 años lo pude conocer. Lo conociste. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Francisco. Francisco. A los 35 años, A los 35. o sea, ¿hace cuánto? Ya hacen como 5 años de eso Que lo conociste. que lo conocí. ¿Y tu madre está viva? Mi madre está viva, ella vive en Nagua. En nada. En Nagua. ¿Y la que te crió? No, ella partió, murió. Ella murió. Sí. Esa es tu madre la que te crió. Mi madre la que me crió. Vamos porque madre, ¿verdad? Con el perdón. Sí, dicen. Pero el que cría tiene una mayor responsabilidad, ¿verdad? Sí, pero tú sabes, también yo la considero como mi madre la que, Sí, te dio la vida. la que me dio la vida. Esa es la realidad. Entonces, era quien te cría, en la realidad es hermana de quien te trae al mundo. Exactamente, ¿Y como cómo se prima. llama? ¿Cómo se llama quien te trae al mundo? Ramona. Ramona, ese es Sabiñón. Sabiñón, que ella es de Nagua Exactamente. y vive Ella nació en Santiago, en Santiago. pero se mudaron a Nagua. A Nagua. Y entonces, ¿quién te cría, cómo se llama? Angélica Sabiñón. Angélica Sabiñón. Sabiñón. Entonces, ella te cría vendiendo café Café y té. y té. Y té. Y tú no tuviste más hermanos. No tuve. Tú eras hijo único. Pero hijo único. ¿Y entonces, cómo se desenvuelven? ¿Cómo tú le ayudabas en un momento determinado? ¿Qué hacías? Bueno. Háblame de tu infancia y todo, un poco de adolescencia. Bueno, ella, como yo estaba muy pequeño, ella vendía café y té. Entonces yo, tan pequeño que no podía hacer nada. Yo comencé en las calles, tú sabes, a andar con los amigos míos en las calles, tú sabes, a patinar, a andar de sitio en sitio, a bregar en las calles. Entonces yo de ahí, a muy pocos años, casi a los 14, 15, comencé a entrar al play. A la normal, pero después de vivir una vida, tú sabes, demasiado dolorosa, triste, difícil, tú sabes, el hambre, muchas cosas que hacían que uno, pues, a veces ni avanzara al evangelio, a la pelota, hacían que uno no avanzara. Entonces uno con hambre iba uno meterse a un play, eso era difícil. ¿Tú estudiaste? No estudié mucho porque me dediqué al béisbol.
al béisbol. al béisbol. Ujú. Cuando tú dices pasar hambre, ¿a qué te refieres en ejemplos? Bueno, yo prácticamente como mi mamá no tenía con qué darme, pues yo andaba en la calle y a veces tenía que pedir, a veces tenía que ir a los picapollos, tenía que ir a la pizzaderi o vender huevos o maíz o vender dulce. Todas esas cosas tuve que hacer para poder sobrevivir. Wow. Muchos años en eso. Sí, muchos años, porque desde tu niñez hasta poder llegar a filmar, muchas veces de esas tuve que caer preso en la calle también, ¿entiendes? Porque no era fácil. ¿Tuviste que caer preso? Sí, muchas veces. Que era un poco inquieto. Sí, 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 bastante. Bastante inquieto. Bastante. Y como cuando dices bastante, ¿a qué te refieres? Bueno, porque yo al comenzar a andar con jóvenes, yo tenía que a veces robar para poder sobrevivir. Pero cosas de muchachos, tú sabes, como a veces en los supermercados, cosas así. Y uno se llevaba a veces lata de leche para uno poder sobrevivir. A veces te salía con la tuya y en otras ocasiones. Exactamente, en otras ocasiones te agarraban y te daban golpes. ¿Y quién te iba a buscar? No, me soltaban porque como era menor, tú sabes, y me soltaban, duraba unos cuantos días preso, duraba 5, 6. ¿En qué, de dónde? ¿En qué destacamento? Los destacamentos, Villa Francisca, el número 2, todos esos destacamentos. 5 o 6 días. ¿Y no se preocupaban en tu casa? O sea, no te buscaban o sabían que estabas ahí? Ellos me buscaban, porque recuerda que mi mamá era sola. Sí. Yo a veces tuve que durar también 12 días preso. Cuando eso duré 12 días preso, estaba filmado en la pelota. Y los scouts me buscaban, Pintascora de los Santos me buscaban para ver dónde yo estaba metido, pero él no sabía. Y el Señor pues prácticamente me guardaba de eso. ¿Tú te hiciste hombre entonces antes de tiempo? Sí, casi ya después de los 18, 19 por ahí, ya comenzaba a pensar un poquito mejor. Y cuando tú estabas ahí en esa compañía en el barrio, ¿nadie te hablaba? ¿No te decían deja eso? ¿O eso era selva, ley de sobreviviente? Eso era como ley de sobreviviente porque yo no tenía un padre que me corrigiera ni me ayudara. Pues yo me dejaba llevar por los amigos, tú sabes. Y cuando tú veías lo que yo hacía, pues a uno le gustaba jugar mucha baraja, póker, bola, todas esas cosas, pero estuve al borde de perder todo, mi futuro, ¿entiendes? Y era bien difícil esos tiempos. ¿Quién te dio el principal consejo en un momento determinado? Cada vez que yo me veía en esa situación, veía mi casa, de zinc como llovía, yo después me ponía a pedirle al Señor, me ponía a orar, decía, Señor, ayúdame porque yo necesito que me ayude, porque no puedo, no encontraba alguien que me aconsejara, era bien difícil, aunque mi mamá me decía que me portara bien y cosas, pero era bien difícil. Yo no entendía, o sea, las cosas uno las hacía, pero en verdad yo no sabía lo que hacía. ¿Llegaste a tener algún tipo de vicio? No, nunca llegué a usar droga ni nada de eso. ¿Tomaste alcohol? Alcohol sí, llegué a tomar alcohol, pero no me emborrachaba así como bien borracho, bebía normal. Vamos a una primera pausa, damas, y regresamos con más Círculo de Grandes Ligas con Damaso Marte. Círculo de Grandes Ligas con Damaso Marte Saviñón. Saviñón. No tiene segundo nombre. No. ¿Tenías apodo? Damaso Marte Saviñón. ¿Tenías apodo? Miguelo me decían. Miguelo. Miguel.
normal, los muchachos del barrio. ¿Tú te recuerdas de alguno de esos muchachos? Sí, me recuerdo. Muchos de ellos están muertos o muchos de ellos están presos. Todavía muchos de ellos andan buceando, como se dice, en la basura. Y así, muchos de ellos. ¿Tú fuiste el único de la zona que pudo llegar a algo en la vida? De la zona sí, de tantos que habían. Yo fui el único que el Señor verdaderamente me ayudó a subir y a salir de ahí, de ese barrio. ¿Qué? Tú eras, o sea, ¿habían otras cosas que tú como muchacho inquieto hacías? Me hablaba de que una vez te pasó algo en un río. Sí, una vez fui nadando en la Sursa, cruzando el río Sama, iba con 2 galones. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía como algunos 10 por ahí. 10 años. ¿Tú te fuiste de Villa María? De Villa María al Mercado Nuevo. Fui a cruzarlo. ¿Tú solo? Yo solo. Pues los galones se hundieron, ya casi estando en el medio. Y cuando se hundieron yo recuerdo que abrí los ojos, pero no había nadie. Entonces yo sentí que me jalaban hacia atrás y me sacaron a la orilla, pero no había nadie. O sea, yo entiendo y sé que estoy consciente de que fue el mismo Dios. Tú estabas vivo para un propósito. Exactamente, exactamente. Y tú también ibas por ahí en busca de cangrejo, me decías. Cangrejo y coco buscando para cruzar al otro lado del río Sama. Para comer. Para comer. Así. ¿Eso lo hiciste muchas veces? Lo hice una sola vez porque cuando vi que me iba a morir, pues yo no crucé más ese lado. No. Después buscaste de forma de comer Busqué en otra forma, entonces ya esa otra forma pues bajaba a Huibia, al malecón, y te iba caminando. Caminando allá, desde ahí, por la Duarte, todo el malecón. A veces iba con una limpiabota y así pues limpiaba y pedía. Y le llevaba algo a tu... Y le llevaba algo a mi mamá y así sobrevivía. ¿Cómo entras en la pelota? Bueno, en la pelota yo entro ya, yo jugaba mucha pelota, como dicen, a la mano y vitilla en el barrio, y un día yo me puse a pensar, voy a ir para el play, y fui al play. Entonces la gente veía que yo era izquierdo y tiraba la bola duro, me decían que yo podía hacer piche. Y un día pues me emprestaron un guante, un guante. Entonces recuerdo que estaba Chago, un sobrino de Juan Marichal. Juan Marichal había dicho que lo filmaran, que me había visto un talento, pero no me llegaron a filmar. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía como 15. ¿No había jugado pelota antes? No. ¿De forma organizada? No. Simplemente me vieron tirando, y como me vieron tirando, ellos vieron que había como talento, pero no me llegaron a filmar. Entonces de ahí... ¿Eso era con Oakland? Con Oakland. ¿Qué estaba en la normal? En la normal, exactamente. Pues de ahí me siguieron ayudando. Uno que le decían, un scout, que le decían Manny, la antigua. Y me siguió ayudando. Otros le decían Eddie. Scout, Eusebio, que es un scout también estaban ahí ellos, y me buscaban todo eso para que yo pichara y me pudieran filmar. Pero yo tiraba una reta de 75 millas por hora, o sea, no era tanto. Ellos exigían 80 mínimo para poderme filmar. Entonces, ¿pasan 2 años, 3 años en eso? Entonces ahí pasamos muchos años. Ya después de ahí pasaron casi 4 años. Iba a Cleveland, donde Chilote, no me filmaban. Iba a Montreal, cuando estaba Moncho Benjal tampoco. Iba donde Eddie Toledo, donde Ramón Peña, tampoco. Ellos veían que era muy flaco y no alcanzaba la milla que ellos querían. ¿No le decían nada tampoco de que tú eras travieso? No, okay. no. ¿Eso no influía? No influía, porque al fin, como muchachos, te llevaban, y ellos lo que querían ver era tu brazo y tu talento. Ahí ya tú te fuiste aquietando un poco. Poco a poco ya, y me iba aquietando porque ya iba buscando como el béisbol.
La oportunidad de la tu vida. oportunidad, exacto. Hasta que cuando fui a donde Chilote me iban a filmar. Entonces, como me iban a filmar ¿Tú dónde estabas en Winston? en Cleveland, Pero en el interior. en Santiago. En Santiago. Ahí él me dijo que me iba a filmar y después de los 15 minutos ya el contrato estaba en la mesa y él no me quiso firmarlo. Yo le dije que está bien, que venga para firmarlo por la cantidad que me estaban dando de dinero. ¿Cuánto te ofrecían? Como $2,000. Yo quería $2,500, pero después que yo le dije que lo iba a firmar, me dijo que no, que ya no, que tenía que venir otro día. Y ¿No te dio razones? No, simplemente parece la emoción, tú sabes, no dejó que me firmaran ahí. ¿Y cómo ese regreso? Muy triste. Yo vine todo el camino llorando en la guagua porque era una oportunidad y yo la rechacé. O sea, no tanto la culpa fue de él, sino mía, porque él me estaba dando el contrato y la firma. Entonces yo vine llorando desde allá y como que ya se me había acabado la oportunidad de mi vida. ¿Y entonces? ¿Dónde llegó la luz? Seguí a los marineros de Ciares, ahí me encontró Pintacora de los Santos y ahí entonces me vieron tirando y como me vieron tirando le dieron el reporte a Pintacora y me vio tirando y yo estaba tirando aproximadamente 79 millas, 79. Y ahí te firmó. Ahí me firmaron. En el 92, ¿verdad? En el 92. Te firmó. Tú tenías 17 años. 16. 16. Te firmaron legal. Sí, legal. Contigo no hubo No. ningún inconveniente de eso. Nada de eso. ¿Te firmó por cuánto, Pintacora? $2,500. $2,500. Ahí sí, ahí no lo Sí, pensaste. No, ahí lo firmé y ahí comencé. Ahí comenzaste. ¿Cuándo llegaste a la casa? Cuando llegué a la casa, pues le di a mi mamá algo, pero se acabaron el dinero como a los 2 meses y pico. Se acabaron. Ahí tenía que volver a coger otra lucha. Ahí tenía que irme en bola, desde la Duarte hasta los Trinitarios. A veces me daba a mi mamá para el pasaje. Y me decía al principio que aún estando firmado, ¿tuviste preso? Sí, yo recuerdo que iba a comenzar la liga de verano y yo entré a una ferretería. Esa ferretería pues yo me había llevado 4 candados. Entré con un amigo mío, era para jugar póker y me agarraron preso. Yo duré casi 15 días preso, estando filmado. Wow. Ahí yo, pues en la cárcel le pedí al Señor que me ayudara, porque sabía que lo había hecho mal, y el Señor me ayudó. Y me sacaron, la organización no supo nada, me dieron una oportunidad por vía de un preso, fue a buscar un pelotero, ese pelotero que jugaba conmigo también, se quedó callado y ahí comencé entonces. ¿Esa fue la última vez que estuviste detenido? Sí. ¿Te llegaron a fichar a ti en la policía? No, nunca. También tuviste esa especie de... Sí, porque como eran delitos, tú sabes, menores y la policía no le hacía mucho caso a eso. ¿Primera vez que viajaste, cuándo fue? En el 95. 95. Duraste 3 años. 2 años de liga verano. Y lanzaba un poquito más ya ahí lanzaba un poquito 90, más fuerte. Ya 90. A 90. ¿Y a dónde fuiste por primera vez? A Arizona. 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 A Peoria, donde están. Peoria. Ahí mismo fuiste. Ahí. ¿Quién te ayudó a desenvolverte? Eso era un mundo nuevo para ti. Sí. Yo allá llegué, imagínate, un lobo. Yo allá llegué peleando y cosas. ¿Cómo peleando? Peleaba con los pinches, así, recuerdo que peleé uno con un pinche, le decían de La Rosa, que era de Cleveland, derecho de Villamella, de allá. Yo llegué peleando con ellos porque algo sucedía y nos fajábamos la trompa. ¿Tú no barajabas pleito? No. Yo peleaba con ellos, a veces me suspendían, me decían que me iban a votar y yo, pues, al mes volvía y peleaba. Me daban una oportunidad. Siempre me daban una oportunidad. De oportunidad en oportunidad. De oportunidad.
Vamos a otra pausa y cuando regresemos más de la interesante historia de Damaso Marte. Damaso Marte en Círculo de Grandes Ligas. Entonces, de oportunidad en oportunidad, pero en el 99, En el 99. te llega la llamada a Grandes Ligas. Sí, después con de los haber- marineros. Sí, con los marineros. Después de haber pasado toda la liga de menores, ¿verdad? Que jugué casi 7 años en liga menores. Ahí me llegó, ahí sonó el teléfono, ya estando en AAA, me da la oportunidad, cuando eso el manager era Luz Pinela, me dio la oportunidad como relevo, no hice el trabajo y ahí entonces pues me bajaron otra vez para liga menores. ¿Te recuerdas esa primera vez que llegaste a Grandes Ligas? Sí, me recuerdo en Oakland, fue en Oakland. Me recuerdo un jonrón que me dio John Yaja, mi primer picheo, mi primer lanzamiento. Bienvenido a Grandes Ligas. Exactamente. Así. ¿Y tu primer sueldo de Grandes Ligas? Mi primer sueldo fue como de $10,000 por ahí. ¿Qué hiciste con ese dinero? No vi que tanto era demasiado dinero, vi que era algo que nunca uno había visto, tanto dinero así. Y me puse contento, ¿verdad? Pero duró poco. Pero pude experimentar el sabor de la Grande Liga y después ahí me lesioné, entonces, una operación del codo. Por eso fue que no jugaste en 2000. Exacto. ¿Qué cirugía te hicieron? ¿La tomillón? No, solamente me movieron el nervio arriba, Duraste el 2000 sin juego. Pero esa operación fue porque me partí el brazo con un trompón que le había dado a un muchacho. El brazo, tú sabes, no lo puedo enderezar así. Tú sabes que se ve más que este, porque este me lo... Cuando tú viniste aquí, ¿tuviste un pleito? Sí, yo me había partido el brazo totalmente. Yo duré 3 meses con el... ¿Y por qué fue ese pleito? En el play, porque los muchachos querían jugar a la mala y yo quería jugar. Entonces ahí se armó el pleito. ¿Cuántas veces tú peleaste? Uf, muchísimas. ¿Y tú no pensaste que estaba en Grandes Ligas en ese momento? Nada. Bueno, te dije que estando en Grande Liga también tuve un pleito. Sí. En Grande Liga y me habían suspendido Con los por 2 Dodgers. semanas con los Dodgers. Me habían suspendido. Pero ya ahí era más deporte que lo otro. Entonces tú ibas a Grandes Ligas, venías aquí y estabas en la calle. Y estaba en la calle. Así mismo. No reparabas. No. Después fue que, ya después de la lesión de aquí, después de la lesión, fue que ahí me dio tiempo para como recapacitar, pensar, y decía, tengo que cambiar mi vida porque me van a botar de la pelota, si no. Y ahí fue que comencé entonces a recapacitar. ¿Cuándo muere tu madre? Ya cuando yo estaba en el 2003 con los White Sox, en la Grande Liga. ¿Ella te llegó a ver lanzar? Sí, él me llegó a ver lanzar. Yo siempre quería, tú sabes, cuando llegara a ponerla bien cómoda, pero no tuvo la oportunidad. Ya cuando estaba comenzando a concentrarme más en el béisbol, porque lo que pasaba era que no había concentración. O sea, yo pichaba con el Escogido y me ponían a abrir, no había concentración, no había enfoque. No había enfoque. Ni en Grandes Ligas tampoco. Tampoco. Y te llegaba el dinero y Sí. tú lo botabas. Yo nada más llegué a recibir 2 cheques. 2 cheques. Cuando me subieron y tuve la lesión en el 2000, nada más llegué a recibir 2 cheques y ya los otros eran ligas menores. ¿Cómo tú ves, o sea, cómo tú asimilaste la muerte de ella? Muy triste porque, ¿verdad? Mi mamá se fajó tanto a vender café y té, se fajó para que yo fuera a una escuela, se fajó para que yo fuera alguien en el mañana. Y de repente cuando tú llegas, quieres ponerla cómoda a tu mamá, darle lo mejor que ella se merece y de repente fallece. Hay cosas que tú no le entiendes y tienes que darle gracias a Dios por todo. ¿Tú estabas en Estados Unidos o estabas aquí? Ya yo, se había acabado la temporada
una semana que se acabó, ahí ella murió. Y ya yo estaba aquí. Yo estaba aquí. Ujú. ¿Cómo entonces, cómo te hiciste en el mundo? ¿Estabas solo? Sí, estaba solo, pero sabía que había tú sabes, como una fe por dentro. Al instante sabía que estaba solo, pero sabía de que Dios había hecho todas esas cosas por mí. Y es difícil. Es bien difícil recordar. El momento después de la muerte de ella, entonces, ¿con quién te acompañas? ¿Te quedaste solo? Me quedé solo. ¿No tenías un amigo? ¿O eran amigos de circunstancias? Tenían amigos, pero habían amigos fieles, amigos que simplemente esperaban algo. A cambio. Pero Dios me ayudó. ¿Pensaste dejar la pelota? Sí. Yo muchas veces, de tan deprimido que estaba, todos esos pensamientos me pasaron, pero no intenté. ¿Cuándo entonces dices, por ella debo seguir? Cuando tenía una niña, me había nacido una niña, y ahí estaba falta de leche y pamper. Y recuerdo que un día pasó David Ortiz por la Duarte. Y yo Que tú lo conocías ya. Todavía decía. Sí, porque no habían filmado en la misma semana. Y nunca voy a olvidar eso. Me ayudó. ¿Tú le explicaste tu situación? Y se metió la mano en los bolsillos y me dio para comprar leche. Ahí como que entonces despertaste. Sí. Ahí le compré los pampers, la leche a la niña. Y ya él estaba más alto que yo. Y ahí entonces, pues, el Señor, ¿verdad?, comenzó a abrir puertas. Tú tenías un lugar en Grandes Ligas. O sea, tú estabas invitado al entrenamiento. Sí, yo estaba en el rote, pero yo duré casi 3 o 4 años en el rote, tú sabes, abajo. En el sub y baja, claro. Sí, nunca establecido. ¿David te dio algún consejo en ese momento? Sí, él siempre me ha aconsejado. Don Leo, el papá también. Son vecinos ustedes, de hecho. Sí, sí. Por cosas de la vida. Son vecinos. ¿O tú te mudaste aquí por David? Yo hablé con la hermana y yo, después que ya estaba en Grande Liga, andaba buscando un apartamento. Y yo, cuando me senté en el apartamento de él, yo le dije a la hermana que quería tener un apartamento así. Y ella me dijo que estaban vendiendo uno en el piso 6. Entonces yo ahí, como ya estaba en Grande Liga en el 2003, pues me comprometí con la señora y le fui pagando al paso el apartamento. Esa es tu hija mayor, Sí. de la que estamos hablando. ¿Cómo se llama ella? Ángel Marte. Angeli Mante. ¿Cuántos años tiene? Tiene 18 ahora. Oh, es una señorita ya. Sí. ¿Cuántos hijos tú tienes? 5. 5. ¿Cuántas hembras y varones tienes? Yo tengo 3 y 2 varones. 3 varones. Bien. Con tu esposa, ¿cuántos tienes? 3 ahora, 3. actualmente. 3 actualmente. Los 3 más pequeños. Esos son ahí hay 2 varones y una hembra.
Sí, dos hembras y un Dos varón. hembras y un varón. ¿Y cómo se llaman tus hijos entonces? Hay una que se llama Angélica, que era el nombre de mi madre, que le decía Angélica. Una se llama Angelina y la otra se llama Israel Damaso. Y los otros dos se llaman Damaso Marte, que tiene 16 años. Wow. Y la niña se llama Angeli Marte. ¿Viven contigo? Sí, todos. 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 Qué bien. Vamos a una pausa, Damaso, volvemos con más. Círculo de Grandes Ligas con Damaso Marte. ¿Cuándo entras al mundo del Señor? ¿Cuándo te conviertes? En la palabra fundamental. En las Grandes Ligas se usa cuando antes del juego, los domingos dan un chapo, ellos van y predican la palabra y nosotros pues la predican en inglés y en español. Y yo antes veía Club 700 y tuve un sueño que estaba en Grandes Ligas y vi a José Rijo y así mismo pasó, como Dios me presentó el sueño. Y ahí como ellos estaban dando el chapo del Evangelio, duraban 15 minutos. Yo le decía al Señor que en cuanto me retirara del béisbol, yo quería servirle por agradecimiento. Y ahí entonces, cuando llegué a los Yankees, Mariano comenzó a hablarme del Evangelio. ¿Estamos en 2007, 2008? 2008. 2008. Y Mariano en el bullpen comenzó a hablarme. Y como comenzó a hablarme, pues yo comencé a interesarme. Y comencé a acercarme. Y hasta que yo y mi esposa aceptamos al Señor. Los dos juntos. Ese mismo año, 2008. 2009. 2009. Ahí, ¿cuál es el paso que hay que dar? ¿Tú vas a la congregación? Había una cena. Mariano nos invitó a una cena a su casa. Yo fui, había un pastor, y Mariano es pastor también, y había un pastor y dieron la palabra. Nosotros en ese momento sentimos que el corazón de nosotros pues estaba bien abierto, débil. Nosotros no lo endurecimos, dejamos pues que la palabra nos llegara y hicimos una promesa, yo y mi esposa, de que íbamos a permanecer fiel. Y ahí lo aceptamos con un pastor. ¿Cómo se llama tu esposa? Mariloli Erasmi. ¿Cuánto tienen juntos? Nosotros ya tenemos más de 13 años ya juntos. 13 años juntos. Qué bien. Y entonces tú, al día de hoy, tú vas a tu iglesia, predicas la palabra, o sea, háblame de la diferencia de que antes tú estabas en la calle y quizás nadie te daba un consejo. Y hoy a ti te toca entonces tener ese rol. Sí. Yo cuando me invitan a predicar o a dar mi testimonio, yo lo doy sin ningún temor. Hablo de lo que hizo el Señor, de cómo el Señor pues permite que yo pase por todas esas situaciones para la edificación de otros, en base de familia, de la casa, del béisbol, de la calle. Entonces, en estos momentos yo me encuentro en un nivel que yo puedo hablarle a ricos, a pobres, a drogadictas, a bebedores. No es cualquier persona que le va a hablar, porque los frutos de los que yo he dado en el béisbol y en la iglesia, pues hablan por sí solos. Entonces, cuando uno se para en un púlpito a hablar a una congregación, a una iglesia, pues los ojos de todo el mundo están atentos, ¿verdad? Porque tú no vas a hablar una mentira, tú vas a hablar tu vida, lo que ha pasado, lo que pasó. Pero tú quieres que las almas se salven, tú quieres que el joven que está en malos pasos cambie, tú quieres que el que está jugando béisbol pues se enfoque en el béisbol, el que está estudiando, y tú quieres que esas personas no pasen por lo que uno ha pasado. ¿Tú te has visto, o sea, viendo a alguien en un momento fuera del carril, tú te recuerdas y te has visto? Sí, muchas veces he visto jóvenes difíciles así en esa situación, y
A veces ellos me oyen como le hablo y muchos de ellos se sorprenden, ¿verdad? Con el testimonio, con la vida que yo he pasado y muchos de ellos cambian. Para ti eso es más reconfortante que tirar un strike. Sí, sí. Por ejemplo, dos casos que yo te puedo hablar de eso, de Robinson Cano y de Jalel Ramírez. Recuerdo que ellos, los dos un día estaban uno en las Estrellas y el otro en el Licey, pero su enfoque estaba más en el mundo, tú sabes, y en mirar a la fanaticada. Y yo recuerdo, me siento bien porque le di unos consejos a los dos, y los senté, hablé con ellos y les dije que ellos tenían buen talento, que se pusieran las pilas, que ellos van a llegar a tener más de ahí. Y Robinson siempre me decía que quería tener un carro como lo mío. Yo le dije que iba a tener más. Y me siento bien porque esas pequeñas cositas, como a mí también Pedro me habló y Octavio Dotel, yo se las pude dar a ellos y ellos, gracias a Dios, ¿verdad? Dios lo ha ayudado, tanto como a mí, a estar en Grandes Ligas. ¿Qué te dijo Octavio Dotel? Octavio, yo le decía que como él tiraba esa bola tan bajita, que cómo era posible, ¿verdad? Porque yo la tiraba un poco alta. Y él me decía que mientras más bajita yo la tire, va a ser más efectiva y para mí. O sea, no era tanto tirarla por tirarla, sino yo tenía una localización más arriba, pero él tenía una más bajita, hasta que él me pudo dar esa clave y yo la pude ir cogiendo poco a poco. ¿Y eso te ayudó en tu carrera? El mismo caso de Pedro también, que me dio consejo. ¿Qué te dijo Pedro Martínez? Pedro me decía, un día yo lo vi, nos encontramos, y él me dijo que me hiciera de cuenta como que a mi mamá le están dando con un palo, y que a esa persona, el que le está dando con un palo, tú tienes que entrarle con tirria. Sí, entonces yo veía a los bateadores ya como, tú sabes, con tirria, y quería poncharlo y quería acelerar, porque no era, a veces una persona piensa, un pelotero piensa que no va a ser tan efectivo lo que ellos te van a decir, pero si tú lo pones en práctica, lo que ellos te dicen, te va a dar resultados, porque es como una forma de motivarte para que tú lo hagas bien y puedas salir bien de ahí. En los últimos 5 años, ¿qué tú no has hecho que antes sí hacías? En los últimos 5 años, bueno, en mi familia, mi esposa, yo le hablaba mal por la sencilla razón de que tenía el dinero y me creía una persona ya superior, tú sabes, la humillaba. Y yo fui hablando con ella y pidiéndole al Señor que me ayudara a tratarla mejor. Y el Señor me ayudó y ahora nosotros pues nos llevamos mejor, nos llevamos bien, porque antes el dinero estaba adelante, tú sabes. Y eso pues concentraba a uno los vehículos, la salida a beber con los amigos, el dinero, todo eso me desenfocaba, tú sabes, y vivía una vida de, como dicen, de alta, tú sabes, definición. ¿Con tus hijos? Sí. ¿Has recuperado tiempo con ellos? Sí, sí. Muchos de ellos, tú sabes cómo uno duró casi 20 años en el béisbol. Muchos de ellos estaban mal porque no hacía falta un padre. Y yo pues hablaba con ellos, pero no es lo mismo. Tú estás pasando tiempo con ellos. Y mi hijo prácticamente se tuvo al perder en la calle. Ya iba por unos rumbos, porque mientras yo estaba allá, él estaba aquí. Y una vez se piensa que los hijos van bien, pero no es así. Después que ya yo estoy aquí, es que ellos entonces han ido por el camino. ¿Lograste? Sí, traerlo y llevarlo a los estudios, porque yo siempre he querido ser diferente a otros padres. Tú sabes que a veces dejan que sus hijos hagan lo que hagan en la calle. Yo, pues mis hijos, trato de que no hagan lo mal hecho,
de que no le quiten la vida a nadie por dinero, ni que vayan a usar droga, nada de eso. Entonces yo vivo pendiente a eso para que ellos se críen decentemente. Ahora eres un padre 24/7. Sí, hay que practicar, no 24/7, pero como ya los dos más grandes están, ¿sabes? Me dedico a la prédica y a ellos, pues me tomo tiempo para que ellos hagan lo que tienen que hacer, su responsabilidad de seguir hacia adelante. ¿El dinero para ti qué es? Para mí no me daba la felicidad, lo necesario para vivir, pero no encontré la felicidad de verdad ahí. Era como una felicidad momentánea. Claro, se necesita para seguir hacia adelante, cubrir los problemas, pero ahí no encontré la felicidad. ¿La encontraste? En Dios. En Dios. Y hace 5 años la tienes. Sí, ¿Económicamente estable? sí. ¿No tienes de qué quejarte? No, gracias al Señor, no. Eso. Si tú le vas a decir algo al que está viendo la entrevista, joven, padre, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría que hay tantos problemas en la vida, ¿verdad? Y en la sociedad, que experimentar a Cristo, probar el amor, la paz de... La Biblia dice que no hay paz para los impíos, para el incrédulo no hay paz. Hay gente que anda buscando paz, hay otros que andan buscando dinero, pero el hombre tiene que definirse en cuál de las dos tú quieres estar. Si vas a buscar dinero, Cristo dijo, buscar el reino de Dios primero y su justicia y lo demás será añadido. O sea que si tú buscas el reino, primero tendrás paz. Si no buscas el reino, tendrás aflicciones. Todo, dice Salomón, que es aflicción de espíritu y es vanidad. Así que yo les diría que se concentren en Cristo, que es el centro, van a encontrar paz, su familia van a tener un hogar saludable, en armonía, lo demás Dios se encargará. Claro, Dios dice trabaja, hay que trabajar, pero si nos enfocamos en Cristo, tendremos paz, tendremos amor y le hablaremos mejor a nuestras esposas y ellas tendrán paz. Si podías quitar algo del mundo, ¿qué quitarías? Si podría quitar nada, porque el Señor te pone a elegir. Si hay algo malo que tú pudieras quitar del mundo, mejor dicho. Algo que tú entiendes que hace mucho daño, que tú tuvieras el poder de quitar. Que hace mucho daño, la droga, el alcohol, ¿sabes? Son cosas dañinas, la prostitución, todo eso que afecta a la familia, todo eso que oprime, es bueno, tú sabes, que quitarlo, porque con eso no se logra nada, con eso lo que se logra es la perdición de una familia. Si te encuentras con Dios, ¿qué le dirías? Con Dios yo me encuentro todos los días. ¿Y qué le dices? Le digo que me ayude a mantenerme fiel en su palabra y a seguir a lo que Él nos ha llamado y predicar el Evangelio y hacer discípulos. A eso nos ha llamado. Mano, Te bendiga más. No, gracias, igual. Y gracias por compartir su testimonio con honestidad. Amén, gracias. Que eso es lo más importante. Gracias a Cuando ustedes. hay que reconocer las cosas y expresarlas. Así. Y yo estoy seguro que muchas personas que lo ven van a decir, bueno, pero se puede. Sí, porque siempre puede. se puede. Se puede, sí. Siempre se puede. En un momento. Así que gracias, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias y que a ti, sigas hermano. tocando a muchas personas porque lo que viviste, entonces tú le puedes hablar a ellos y seguirán cambiando. Amén, así es. Damaso Marte estuvo con nosotros, una interesante hoja de vida, un gran testimonio que no tiene ningún temor en expresarlo y compartirlo. Esto es Círculo de Grandes Ligas. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios le bendiga.